El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamaban Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Aprendemos a buscar a personas que tienen respuestas a los problemas que tenemos, aunque no siempre sea la persona más adecuada o más sabia, pero tenemos ya bien claro ese aspecto. Por ejemplo, problemas de salud, normalmente se busca al médico. Problemas legales, normalmente se busca al abogado. Problemas de construcción, se puede buscar a un ingeniero o a un arquitecto. Y así vamos viendo, por ejemplo, problemas de la boca, buscamos un dentista. A veces no sabemos a quién buscar. Me ha tocado a mí personas que dicen, padre, tengo este problema. ¿A quién busco? ¿Qué especialista me recomienda? Bueno, puedes ir a ver esto o puedes ir a ver lo otro. Esto de alguna manera también lo hacemos a nivel de consulta personal en cuanto a problemas, en cuanto a qué debo de hacer o qué no debo de hacer. Y buscamos personas que confiamos en ellos y les decimos, oye, tengo este problema, tengo esta situación. Y precisamente le estamos poniendo a discernir qué es lo mejor para nosotros, porque creemos que nos aman, porque sabemos que nos aman y que nos van a decir lo que pues, va a ser mejor para nosotros. Y eso está perfecto, está muy bien. El problema es cuando ponemos a discernir a una persona que no tiene la misma meta, los mismos valores, el mismo objetivo que nosotros. No estoy diciendo que todo lo que digan sea malo, pero siempre el discernimiento tiene que ser en función del objetivo, al menos en el cual tú te desarrollas. Si a ti te gusta mucho una actividad, por ejemplo, un deporte, y tú le preguntas sobre ese deporte a alguien que nunca ha estado, nunca le ha interesado y es más, aborrece el deporte, pues no va a poder darte un consejo sano, un consejo o un comentario pues que te ayude. A lo mejor sí, pero normalmente no. Entonces tú buscas personas que piensen lo mismo, que tengan esa misma manera de ver, para que puedan dialogar o para que puedan decir, no, este es mejor jugador, no, este es mejor jugador. Y bueno, en el ámbito espiritual, en el ámbito de la fe, hemos perdido esta situación en donde cuando nosotros tenemos una querella, tenemos un problema, ¿y qué es lo que hacemos? Buscamos afinidad a personas, amistades, familiares, para que nos ayuden a discernir, oye, estoy bien o estoy mal. El problema es que cuando buscamos a personas así, pero que no tienen la meta de la vida eterna, de la salvación, muchas veces sus comentarios pueden ser muy buenos, con la mejor intención, pero no están buscando la salvación de tu alma. Y esto Pablo claramente lo entendía. En versículos anteriores a nuestro texto, Pablo está hablando del adulterio. Pablo está hablando de un hombre que estaba con la mujer de su padre. Y estaba diciendo que eso, pues, había que apartarse de ese tipo de personas, aunque era una persona ya de la comunidad. Y
retoma esto cuando empieza a hablar de las querellas, de las dificultades que hay entre los cristianos, que es normal que lo haya, sí, porque somos seres humanos. El problema no es eso. El problema es cuando tú vas a buscar a alguien que no tiene tu misma meta para que disciernan un problema que a lo mejor no tiene los mismos valores. Yo ponía un ejemplo en la meditación que hacíamos en el programa. Imagínate que están dos países en guerra, ¿sí? Y están en una guerra. No, perdón, dos países que están en conflicto, no en guerra, pero tienen una disputa. Y estos dos países tienen problemas con un tercero en el cual a lo mejor entran en guerra. Y esta disputa que están teniendo ellos, ponen al enemigo a que discierna qué es lo que tienen que hacer. No suena lógico, no suena correcto. Pues es lo mismo cuando tú buscas a alguien que puede ser enemigo de tu alma, que puede ser alguien que no está a favor de la salvación de tu alma o no le interesa, que tú lo pongas a discernir y a decirte qué es lo que debes de hacer. Es como consultar al enemigo. Y no estoy hablando de que la persona sea tu enemiga, sino que su mentalidad, su manera de vivir, su meta, puede ser que no sea la tuya. Y ahí hay un serio problema. Y esto también va para nosotros. Nosotros, ¿hasta qué punto somos esos consejeros o esas personas que se acercan a nosotros, buscan en nosotros porque saben que verdaderamente estamos queriendo la salvación, que es lo más importante? Pero cuando nosotros comentamos o aconsejamos en función de lo que sentimos, de lo que nos parece, sin tomar en cuenta la salvación, pues entonces estamos cometiendo grave falta. Por eso Pablo habla claramente cuando dice: cuando alguno de ustedes tiene algo contra su hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? El problema cuando tú buscas algo o alguien que no tiene como objetivo la meta de tu alma, la salvación, entonces te va a dar criterios o respuestas temporales. Y que pueden ser buenas en ese momento porque te va a curar la enfermedad, porque te va a arreglar una situación de que sabes que mejor sepárate, o demándalo, o toma venganza, porque pues esto es lo que te está aconsejando. Pero, ¿y tu alma? Entonces no es una persona en la cual tú puedas apoyarte completamente. La pregunta es, ¿tienes alguien en el cual tú puedas acercarte para presentarle tus querellas, tus situaciones y te pueda orientar bien? Y segunda, tú eres esa persona confiable que siempre vas a hablar con la verdad, de acuerdo a la salvación, de acuerdo a la voluntad de Dios, o vas a hacer acepciones especiales porque pues a lo mejor tú estás en las mismas condiciones, o a lo mejor porque no quieres ver sufrir o no quieres que padezcan, o no sé. ¿Cuál es el criterio que tienes a la hora en que das un consejo? A la hora en que ayudas a discernir entre el bien y el mal, a la hora de discernir para aconsejar y decirle palabras a la otra persona. Dice Pablo que los hermanos, o sea, los corintios paganos convertidos al cristianismo tienen sus conflictos. Y en lugar de buscar a un hermano dentro de la comunidad para que discierna lo que es mejor de acuerdo a la creencia, de acuerdo a la manera de ver la vida, de acuerdo a la meta que tienen, buscan a alguien que no tiene nada de interés, ni en la vida eterna, ni en el bien del alma. Y son cosas temporales, pero que forman parte de nuestra existencia para la vida eterna. Y por eso dice: y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar estas pequeñeces? Hay que recordar, por ejemplo, un pasaje que vemos cuando Jesús está hablando a los judíos y dice: se levantará la reina de Saba y juzgará a esta generación, porque ella fue a buscar a alguien muy sabio, Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. O cuando les dice a los apóstoles: ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel, a esta generación. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. Y a lo mejor no tenían ningún conocimiento, pero pudieron abrir su corazón y aceptaron a Jesús. Y en cambio los judíos, teniendo todo, profetas y todo, no lo aceptaron. Ese es el juicio. Y lo mismo en nosotros. Nosotros que a lo mejor hemos recibido la fe, hemos recibido los sacramentos, hemos recibido la bendición de Dios y no nos hemos convertido.
Y en cambio otros que a lo mejor no tuvieron todo lo que nosotros tuvimos en cuanto a oportunidades, en cuanto a sacramentos, se lograron convertir de una manera auténtica y plena. Esos serán los que nos juzgan, en el sentido, no, yo te condeno, no en ese juicio, sino que su aceptación, su vida de gracia, va a ser nuestro juez. Es decir, oye, todo lo que vivió esta persona, todo lo que padeció, todo lo que tuvo injusticias, tuvo enfermedades, tuvo persecuciones, fue acusado injustamente y se mantuvo firme en la fe. Y tú y yo que a lo mejor no hemos padecido nada, una disculpa, se acabó la pila. Tenemos nosotros que entender la importancia de poder discernir a la hora de hablar, a la hora de aconsejar. ¿Cuántas veces no lo hacemos movidos por nuestras emociones, nuestro dolor, nuestros intereses personales, nuestras pasiones desenfrenadas? Dice, sí, cuanto más que vamos, no saben que vamos a juzgar a los ángeles, y hablando de los ángeles hay que entender, aunque hay varios criterios, varios padres de la iglesia refieren que a lo mejor se está refiriendo a los sacerdotes, otros se está refiriendo a lo que antes fueron los ángeles, que son los demonios. Pero Pablo dice, ¿no saben que vamos a juzgar a los ángeles? Cuanto más en los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. Por eso supuestamente el obispo tiene esa autoridad. El sacerdote tiene una autoridad no tanta como la del obispo. Las religiosas tienen una autoridad porque supuestamente tenemos claro que nuestra meta es la salvación, es la vida eterna. Pero sabemos también de que puede haber pues intereses que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. A lo mejor porque incluso tenemos nosotros ese pecado y minimizamos el pecado de los, no te preocupes, no está tan mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, dice, no les da vergüenza, de modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. Esto se da mucho también cuando vamos a acusar o empezamos a hablar de alguien a espaldas. Es que me hizo, es que me... Con la finalidad, ¿por qué hacemos eso? Muy sencillo, para justificarnos, decir yo estoy bien y el otro está mal. Para acusar, para hacer sentir o para ponerlo en mal a la otra persona. Entonces ya no estamos actuando con autenticidad, ya no estamos siendo transparentes y no estamos buscando la salvación de la persona, estamos buscando que sea desprestigiado, que sea señalado y que nos vean a nosotros como víctimas, como los buenos de la película. Dice, de modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleito entre ustedes ya es una desgracia. O sea, no debería, pero sabe Pablo, como lo sabe la iglesia, pues que hay pleitos, hay dificultades en los matrimonios, en las comunidades religiosas, entre sacerdotes, entre obispos y sus sacerdotes, entre obispo y obispo. Esto es desgraciadamente parte de la naturaleza humana, pero siempre nosotros tenemos que buscar ese discernimiento. Y dice, ¿por qué no mejor soportar las injusticias? ¿Por qué no mejor no se dejan robar? Hay que entender no que se lleven todo, no se refiere literalmente, pero sí a entender en el aspecto, por ejemplo, hay personas que pueden dar grandes dosis de dinero, de donación de caridad, perfecto. Pero cuando te roban algo, por ejemplo, una gallina, te indignas y te pones todo agresivo y que lo condenen y lo metan a la cárcel. Entonces ahí es cuando dices, bueno,
pues no está bien que robe, pero ahí soportar con paciencia las miserias de mi prójimo, la necesidad en este caso, ¿no? Claro, hay que discernir siempre cada caso. Pero se va al extremo Pablo. No solamente es el soportar, sino el que nosotros seamos quien ocasione esa injusticia, que nosotros seamos quien esté dañando al otro. Dice, pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás que son sus propios hermanos. Y habla de todo lo que tenemos que purificar. Dice, ¿no saben que los injustos o los inicuos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ya hace una lista: impuros, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, tendrán parte en el reino de Dios. Entonces nosotros, cuando tengamos esta tarea de discernir, de dar un consejo, porque nos buscan, o cuando nosotros busquemos, siempre hay que ver, en la medida de lo posible, si esa persona, no que sea santa, no que sea perfecta, pero que al menos tenga una coherencia para aconsejar y tratar de vivir, pero aconsejar en función del bien de tu alma, la salvación de tu alma. Y sabemos todos que tenemos cola que nos pisa, pero el mismo Señor, cuando nos llama, como llamó a los apóstoles, dice Pablo, nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. O sea, nos ha lavado por medio del bautizo, nos ha consagrado por medio de la confirmación y nos ha justificado por medio de la Eucaristía, del acto de amor en el cual nosotros tenemos que actuar de la misma manera, en la caridad y en la misericordia. Y recordando sobre todo que cuando Jesús llamó a sus apóstoles, los llamó porque son gente humilde, sencilla e ignorante, porque ellos iban a regir a su iglesia. Y esto se lo heredaron y se lo heredan a los sucesores, que son los obispos. Pero lo interesante aquí es que está dando a entender que cuando una persona actúa en nombre de Dios, que no sea su humano criterio, no sea su conocimiento, ni su fama, ni su dinero, ni su poder, sino que sea desde la sencillez del corazón, la gracia de Dios que actúa en ellos, que es precisamente todo lo que hicieron Pedro y los apóstoles. Pues no eran personas ni famosas, ni con dinero, ni con sabiduría, para que lo que se hiciera sea verdaderamente manifestación de la gracia de Dios y no de cualquier conocimiento humano. Por eso el Señor nos llama a todos para poder ser apóstoles, sabiendo que solamente en la humildad, solamente en el reconocimiento de nuestros pecados y en la búsqueda honesta de la salvación, que es lo que nos dice la ley suprema de la Iglesia Católica, la salvación de las almas. Trabajemos y pidámosle a Dios poder tener siempre amistades que nos sepan orientar hacia la salvación y que nosotros, a la hora de dar ese consejo o ese discernimiento, sea en función de los mismos valores que hemos recibido desde los apóstoles. Hagamos un momento de silencio.